Hola a todos, soy Juan Carlos Cuestas, profesor de Economía en la Universidad Jaume I de Castellón, en España. Espero que estéis todos y todas bien. En el vídeo de hoy me gustaría retomar un tema que, como sabéis, me apasiona y es el mercado inmobiliario. Os voy a enseñar unos datos sobre la evolución de los precios de la vivienda en España y terminaré con daros mi opinión sobre lo que espero que va a ocurrir en los próximos meses. En general, ya os adelanto que os voy a transmitir optimismo. El mercado inmobiliario no se encuentra tensionado a pesar de la pandemia. Los precios de las viviendas han seguido incrementándose en los últimos meses y por tanto no hay en principio razón para pensar que no va a seguir así durante los próximos 6 meses o año. Sin enrollarme más, os voy a mostrar unos datos y espero que os guste el vídeo. Gracias. Muy bien, como os he comentado en la introducción del vídeo, os voy a mostrar unos datos muy sencillitos sobre la evolución del precio de la vivienda en España durante los últimos meses. Para esto me voy a basar en los datos que proporciona el portal Idealista. Como veis en la pantalla, aquí tenemos la evolución de los precios de la vivienda durante los últimos años, desde 2006. En el gráfico no se puede ver muy bien, pero bueno, aquí lo que tenemos es el efecto de la pandemia, ¿vale? Un efecto en V, como era de esperar, pero como observáis, los precios siguen creciendo, excepto en alguna ocasión, durante los últimos meses. Muy bien. Si observamos la evolución, como os estoy marcando aquí con el ratón, de los precios de la vivienda durante el último año, desde septiembre de 2020, lo que observamos es que a nivel agregado dentro del país, dentro de España, lo que se ha obtenido es un incremento de los precios del 4%. Evidentemente no son las crecidas que teníamos antes de la pandemia, en torno al incluso el 10%, lo cual me parece una barbaridad. Me parece que en ese momento estábamos entrando de nuevo en una burbuja. Pero bueno, ahora tenemos un 4% que para un activo financiero con bajo riesgo no está nada mal. Podemos observar por comunidades autónomas, como tenemos aquí, como os he comentado, para el global de España tenemos un incremento del 4%. Evidentemente depende de qué comunidad autónoma estemos considerando. Las positivas, pues Andalucía, Baleares, Canarias y Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Extremadura, La Rioja, Madrid, Melilla, la región de Murcia, ¿vale? Sí que es cierto que en otras no se han observado incrementos. Esto también puede ser porque los mercados de la vivienda en estos países, en estas comunidades autónomas, está bastante colapsado y no está funcionando del todo bien. Pero, por ejemplo, si nos fijamos en la Comunidad Valenciana, que es donde vivo yo, bueno, pues un incremento del 6,5% es una rentabilidad bastante decente durante un año, ¿vale? Con lo cual, pensar que estamos entrando en una hecatombe, una crisis inmobiliaria o que los precios de la vivienda van a sufrir unas caídas similares a las que observamos tras la crisis de 2008, pues es una aberración. Y eso es algo que sigo escuchando, sobre todo en las redes sociales, algunos expertos que auguran una caída bestial de los precios de la vivienda. Lo vienen augurando desde el principio de la pandemia y como observáis, pues se han equivocado totalmente. Porque, bueno, ¿qué pienso que va a ocurrir en los próximos meses? Lo que pienso es que vamos a tener pues cierta moderación, quizás no al 4%, pero seguiremos observando tasas de crecimiento positivas en los precios de la vivienda. ¿Y esto por qué creo que es así? Primero porque la economía española se está recuperando muy rápido, el desempleo está bajando muy rápido. Y segundo porque a nivel mundial sí que es posible que estemos viendo una burbuja. Estaba leyendo datos y los países de la OCDE en los últimos meses han crecido en torno casi al 10% los precios de la vivienda, lo cual es mucho, demasiado.
Con lo cual, si seguimos observando que los precios a nivel mundial están aumentando tan rápido, pues no hay razón para pensar que en España no sigan aumentando durante los próximos meses. ¿Qué hay en contra de este argumento? Lo que hay en contra de este argumento es que, bueno, todavía tenemos que ver qué es lo que pasa con los más de 200.000 personas en ERTE, tenemos que ver qué es lo que ocurre, y hay que ver qué es lo que ocurre cuando acaben las moratorias de las hipotecas. Si los consumidores van a ser capaces de pagar las hipotecas o, por el contrario, la banca española se va a encontrar con un parque inmenso de vivienda que tienen que quitarse de encima, y eso puede generar presiones a la baja en los mercados. No obstante, yo tiendo a ser optimista y pienso que los mercados inmobiliarios no van a sufrir una crisis, por todo lo contrario, yo creo que van a seguir subiendo durante los próximos meses, medio año. Muy bien, pues eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Espero que os haya interesado el vídeo. Por favor, dadle al botoncito de me gusta, compartid el vídeo y sin más os deseo un buen día. Saludos. Chao.